Estimados seguidores de La Reacción, nos encontramos frente... Y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, juro. Al otro lado, lo que nos garantizan es un salto al vacío. Los puntos sobre las IES que no se van a permitir más esos monopolios y no se van a permitir más esos negocios amañados. ¿Qué tal, seguidores de La Reacción? Nos recibe en su despacho la señora diputada por el Partido Liberación Nacional, doña Paulina Ramírez Portugués. Doña Paulina tiene muchos años de trayectoria política, no solo en su vida dentro de la Municipalidad de Cartago, sino también en la vida política dentro de su Partido Liberación Nacional y también, por supuesto, como diputada de la República. Doña Paulina, gracias por estar con La Reacción. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan. Doña Paulina, obviamente conocemos su trayectoria como diputada, tesorera nacional de Liberación Nacional, pero vamos un poquito hacia atrás, hacia esa doña Paulina luchadora, madre de familia, profesional, con una maestría, con altos estudios en el país. ¿Cómo se define dentro de su vida profesional, como académica también? Trabajó, por cierto, en la vida también de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y todo este ámbito del Instituto de la UNED, por cierto, también. Pero en ese ámbito, entre lo familiar, las dificultades personales que ha tenido como madre y demás, hasta llegar a ser, por supuesto, una profesional realizada hoy en el primer poder de la República. Bueno, he sido efectivamente una mujer muy luchadora y eso me ha hecho pues una mujer disciplinada, perseverante, paciente, tolerante. Y la vida política adicionalmente me ha enseñado a poder establecer diálogos, poder llegar a consensos hasta lograr acuerdos, que es fundamental en la vida política. Y principios fundamentales, mis valores, los he ido fortaleciendo cada vez más y entendiendo que en la política se requiere muchísimo de esos principios y de esos valores para poder ser una persona que genere confianza, que además uno pueda establecer con los demás partidos, o ya sea en la vida profesional o en la vida personal, esas relaciones de confianza y que te permitan, pues precisamente en esas, a la hora de establecer el diálogo, en esos tipos de consensos, uno pueda tener propiedad para hablar, que es muy importante en la política. Entonces yo creo que, y en todos los ámbitos de la vida, yo creo que la vida me ha ido formando en muchos aspectos y hoy podría calificarme de esa manera. Diputada, usted ha tenido que sacar 5 hijos adelante y sola. Sí, me imagino que hay momentos en que casi flaquea o lloros y demás, inclusive estoy embarazada estando en el colegio. O sea, toda su vida ha sido de abrir esquemas, de luchar contra la adversidad en un mundo además de hombres, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo tuve mi primer hijo, quedé embarazada a los 16 años, tuve que terminar mi colegio estando embarazada y posteriormente nació el bebé estando en el colegio, pero logré terminar mi 6º año. Yo cursaba mi 6º año en el Cobao. Además con muy buenas notas. Con muy buenas notas, siempre fui muy buena estudiante, eso me permitió además tener más facilidad de lograr las 2 tareas. Y posteriormente, bueno, no pude continuar estudiando en ese momento porque a mis 21 años ya tenía 4 hijos. Eso me dificultó, pero a los 23 años entré a la universidad. Me formé, saqué una licenciatura en Contaduría Pública, después una maestría. Tuve mi 5ª hija a los 29 años y a esa misma edad me divorcié y me tocó ser jefa de hogar. Me tocó bastante responsabilidades
y me tocaba estudiar, trabajar, ver mi familia, y pues eso le da a uno muchísimas habilidades a poder discrecionar entre lo más importante y también poder clasificar qué es lo que uno, o decidir qué es lo que uno realmente quiere hacer en la vida, porque no puede hacerlo todo. Y eso para mí fue formación. Claro que hubo momentos muy, muy difíciles. Muchas veces tuve que de verdad tener muchísima fe y pedir ayuda a Dios para que me pudiera fortalecer emocionalmente, pero fueron etapas que se superaron y que me formaron, porque yo siempre he creído que en la medida que uno es probado en la vida, así se forma uno como persona y cada vez te hace mejor persona. Ahora, doña Paulina, el riesgo de dejar los estudios es que más se va alejando de los estudios y lo poco usual es que retorne a los estudios, porque Sí. es más fácil dejarlos. ¿Cómo hizo para reencauzarse o qué la hizo usted decir, este es el momento de retornar? Bueno, es interesante porque desde el colegio, yo en aquella época era prohibido que las mujeres fueran embarazadas al colegio. Desde ahí, la primer puerta que se me abrió fue que gracias a la Junta de Educación del colegio, que era semi privado, me autorizaron continuar en el colegio. Ese fue el primer esquema que se quebró. Fui la primera mujer embarazada autorizada a ir a un colegio. Y bueno, Sería la primera lucha social. Sí, o la primera femenina, lucha de abrirse de verdad ese espacio para seguir y continuar formándose uno como mujer, más que estaba embarazada, pero también fue un choque muy difícil ingresar al colegio y que mis compañeros me vieran embarazada, pero tuve un trato muy especial y fue una experiencia muy buena. Además de que, como les dije, quebramos esquemas y pude salir adelante. Posteriormente, seguí en la universidad a los 23 años, ya con mis 4 hijos. A los 21 tuve mi 4.º hijo. Entré a la UIA y saqué ahí mi licenciatura con bloque completo. Sí, claro, tenía que sacar espacio para estudiar, para ver mi familia, y además tuve que ingresar a trabajar para poder sostener y apoyar a todos mis hijos en la carrera, sí, en sus estudios. Pero sí, en realidad se tuvo que quebrar muchos esquemas y abrir muchos espacios para poder continuar en mi carrera profesional. Creo que ya nos ha quedado claro la dificultad social, la dificultad como mujer y todas las adversidades que ha podido enfrentar y dónde se ha venido metiendo o cuándo se empezó a meter la política dentro de su corazón y dentro de su cabeza, porque usted tiene una larguísima también carrera en la Municipalidad de Cartago, fue vicealcaldesa y demás, y 2 veces diputada. ¿Dónde empezó a gestarse el gusto por lo político? Bueno, en realidad yo ingresé, mi primer trabajo fue en la Municipalidad de Cartago, inicié como asistente de contabilidad. Como fui demostrando ciertas habilidades y yo era muy entusiasta y me gustaba siempre aportar y agregar valor en todo lo que yo hacía, el ejecutivo en aquel momento me puso a asistirlo a él y empecé a actuar como vicealcaldesa, pero no existía esa figura, era el ejecutivo, todavía no había cambio de código municipal. No había alcalde, No había alcalde, ejecutivo sino municipal. ejecutivo. Entonces, bueno, trabajé durante esa época, empecé a hacer cambios y reformas en la municipalidad, traté de hacer algunas transformaciones en todo lo que era lo del servicio al cliente. Entonces me fui abriendo espacios, posteriormente fui directora de planificación, también fui directora tributaria, que hasta el momento es la posición que he ocupado. Y seguramente vieron en mí algunas cualidades, me invitaron a ser vicealcaldesa. Y eso, no, primero alcaldesa, perdón, cuando hubo cambio de código electoral, de código municipal, no había elección popular todavía. Entonces hubo un periodo que todavía el consejo municipal elegían, mientras ese transitorio se daba la primera elección. Ese transitorio yo fui electa alcaldesa de la Municipalidad de Cartago, la primera mujer alcaldesa de la municipalidad, y posteriormente hubo elecciones populares.
Así, ya con toda esa formación y mi participación, me invitaron a ser vicealcaldesa y lo fui por 2 veces, en 2 elecciones. ¿Le invitaron el partido? El partido me invitó a hacer por las cualidades que veían en mí. ¿Pero ya usted era de corazón liberacionista? ¿O Sí, yo sí había sido de liberacionista. niña, de joven? No, de joven. Desde que ingresé a la municipalidad yo tuve una gran identidad por el Partido de Liberación Nacional y además apoyé al Ejecutivo de Liberación Nacional y estuve siempre muy cerca de toda la dirigencia de Liberación Nacional. Bueno, se dice que Cartago es perica. Siempre sí, se ha dicho Cartago ha sido liberacionista. Además de campeón ahora. Ahora campeón, muy importante. Y sí, en realidad toda mi vida he estado participando en el partido. Como le dije, fui 2 veces vicealcaldesa y posteriormente fui diputada en el 2014, 2018. En ese mismo periodo fui nombrada tesorera del Partido Liberación Nacional. Me invitaron por mi formación, que soy contadora pública, tengo una maestría en asesoría fiscal y varias especialidades en administración siempre tributaria, en el campo de finanzas. Finanzas públicas, tengo una especialidad en finanzas públicas también. Entonces, fui electa por unanimidad en el partido y hasta el momento soy la tesorera del Partido de Liberación Nacional. Logré avanzar muchísimo en las finanzas del partido porque empecé con una deuda de 400 millones, hoy no debemos nada, las finanzas sanas, todas las liquidaciones se han aprobado a un 96% y eso... ¿Cómo pues, se logra eso, doña Paulina, pasar de las deudas del partido? Claro, ahí lo político juega mucho, me imagino que en derrotas cuesta más que en victorias. Victorias los partidos se reflotan, pero ¿cómo se consigue pasar de la... Le pregunto esto porque vamos a hablar mucho de su rol aquí en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacendarios, siempre cuidando las finanzas, pero ¿cómo se logra pasar? Porque el país está en eso también en este momento, pasar de un gran déficit que vive a pasar con finanzas sanas a la agrupación que por 2 periodos usted ha tenido la Tesorería Nacional. Sí, bueno, ya he sido electa 3 veces porque primero fue un periodo temporal, después 4 años y ahora otros 4. Terminaría en febrero. Bueno, primero, como dije, soy una mujer muy disciplinada, ordenada, estructurada y en eso logramos ordenar las finanzas, además recortes importantes en gastos dentro del partido y posteriormente tratamos de fomentar contribuciones también y que todo el mundo pudiera apoyar al partido, pero sobre todo también en los diferentes procesos internos se logra ir recaudando algunos fondos y con eso íbamos pagando la deuda. Posteriormente, con la campaña de don Antonio Álvarez, terminamos de pagar la deuda que existía y al día de hoy estamos con las finanzas totalmente sanas. Ya en breve llegamos, perdón, no sé si le faltaba. No, ese es el... ¿Usted siente, doña Paulina, que, y es un poco el eje que le pretendía preguntar, aquí el cuidado de las finanzas, como usted es tan celosa con ese tema, ahora mismo pues tiene algunos señalamientos al actual gobierno de cómo debe usar los fondos, tiene algunos planteamientos que se han hecho sobre el tema de los salarios de los ministros y demás en distintas Procuradurías General de la República, consultas que usted ha formulado, pero que ha sido como pasar del cuidado de las finanzas personales, familiares, a las finanzas municipales, que además siendo Cartago es de un presupuesto importante, al cuidado del partido también, reflotarlo y demás, a ya su labor como diputada 2 veces, de un cuidado como permanente por las finanzas públicas. Sí, exactamente. Yo creo que como bien lo decís, me ha tocado desde lo personal, como jefa de hogar, pues ser muy ordenada en las finanzas para poder salir con 5 hijos, que son bastantes, y adicionalmente en la tesorería, lograr ser totalmente apegado a lo que establece el Código Electoral y también el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso nos ayudó muchísimo a que también hubiese muchísima transparencia, que pudiéramos dar rendición de cuentas adecuada y que la gente pueda confiar en que se ha hecho un buen manejo de los fondos públicos. Igual en la Municipalidad de Cartago logramos hacer grandes transformaciones, aumentar la recaudación a veces hasta un 300.000%, wow,
por procesos que se hicieron mejoras. Y ahora en la Asamblea Legislativa igual he asumido, también fui 4 años miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios 2014-2018 y presidí también la comisión. Ahora nuevamente inicio presidiendo la Comisión de Asuntos Hacendarios. Yo creo que es uno de los principales objetivos. A veces la gente no entiende, pareciera que es un tema poco importante, pero es el más importante de todas. Ya que en la medida que estén las finanzas sanas, más posibilidad hay de que el Ejecutivo pueda solventar los problemas sociales, de seguridad, de educación y infraestructura, reactivación económica, porque entre más estrujadas estén las finanzas, menos probabilidad hay de que podamos avanzar en los demás. Menos cacao temas, para hacer chocolate. Sí, exactamente. Necesitamos sin cacao, no hay chocolate. Ahora, doña Paulina. Y ese es el tema del cuidado de las finanzas, porque igual como en una casa, usted no puede gastar más de lo que uno gana, porque si no entras en un déficit o entras en deudas que después no puedes manejar. Igual es en el Estado. Eso es lo que está sucediendo hoy. Y en esa medida hay que procurar sanear las finanzas, tener sostenibilidad fiscal, disciplina fiscal y además de esa misma forma lograr que esos recursos lleguen a los costarricenses y podamos darle a nuestro país una condición que es la que se merece, que todos los costarricenses tengan oportunidades, que haya oportunidad de empleo, que puedan tener un costo de vida mucho más bajo. Son muchas las razones por las cuales es importantísimo el cuidado de las finanzas. Si no hay tarjetas sobregiradas, eso si hay es préstamos, ¿verdad? Exactamente, es Que usted ha abogado compararlo muchísimo con allí el en cuidado ese de sentido. las finanzas de su hogar. Si usted usa la tarjeta de crédito, que por cierto así es, porque nosotros hoy estamos con créditos con tasas de interés muy alto, que tenemos que buscar la manera de pagar deuda o cambiar deuda cara por deuda barata. Y eso pues cada vez son más intereses. Hoy el presupuesto se financia con 47, casi el 50% se financia con deuda. Y la relación deuda-PIB está a un 70%, lo cual es gravísimo, es un escenario muy grave. Entonces por eso no podemos flexibilizar mucho, tenemos que tomar decisiones. O saneamos las finanzas y mejoramos para poder asegurar la sostenibilidad en los años posteriores, porque yo puedo hacer muchas cosas hoy, pero ¿qué le voy a heredar a nuestro país? Hoy tenemos una gran ventaja, aprobamos el plan fiscal, acaba recién aprobarse en el 2018, un plan fiscal que debió haberse aprobado hace muchos años, ya el país lo requería, teníamos leyes en tanto de renta y de impuesto de ventas que no permitían la trazabilidad, que no permitía que pudiéramos controlar que todo el mundo pagara. Hoy el impuesto de valor agregado permite darle trazabilidad, lo mismo que el impuesto de renta. Y Valga decir, discusión que estaba desde la administración. Tengan que declarar la inclusión que hubo de nuevos contribuyentes con esta nueva ley. Profesionales a pagar, etcétera. Exactamente. Ha hecho que el incremento de los ingresos haya sido importante, más allá de la meta que se estableció con el Fondo Monetario Internacional. Eso es importante. Y pese a eso, todavía no tenemos el manejo de la deuda. Por eso la deuda nos maneja a nosotros más bien. Sí, sigue siendo un tema a tratar. Tenemos que seguir dando contención de gasto. De lo contrario, volvemos a necesitar otro plan fiscal en unos cuantos años. Lo que necesitamos es el ordenar las finanzas para que no seamos golpeados en un futuro con más impuestos y que la verdad yo creo que no hacen falta. Lo que hace falta es ordenarse. Lo que hace falta es que ese gran universo de contribuyentes lo tengamos bien fiscalizado y controlado, los no registrados, los evasores, todo eso hay que empezar a identificarlo y poder lograr tener mayores ingresos sin necesidad
Ahora, doña de Paulina, acudir a impuestos. cuando usted se encuentra aquí, no dudo que usted tuviera los números desde antes, porque debe ser una obsesionada con los números, saber cosas para la técnica. Pero cuando usted se encuentra aquí como diputada, que hay un altísimo porcentaje de créditos en dólares de los costarricenses, que ha sido también otra de sus luchas, usted imagino que se le paró el pelo de ver los números de cuánta gente hoy con el tipo de cambio nos sube cualquier crédito que tengamos. Sí, del total de 790.000 millones de los ahí es el monto que se maneja en créditos en dólares. El 95-98% son de personas que no ganan en dólares. ¿Qué quiere decir esto? El 95%. Que si usted no gana en dólares y tiene deuda en dólares, cada vez que hay un alza en dólares, eso es un incremento a su deuda. Ahora, más allá de diputada, usted seguro llegar dijo, a ser inmanejable. usted dijo, esto yo nunca lo hubiera hecho? No. A nivel individual, digo, a nivel... No, eso es un principio. Si usted gana en colones, endeúdese en colones. El que puede endeudarse en dólares es el que gana en dólares. Por más tasa atractiva que hubiera. Por más tasa atractiva, porque es un riesgo que se está asumiendo. Entonces, lo correcto es ser muy prudente y conservador en eso, porque aunque suene atractiva la tasa, uno no tiene control de lo que puede suceder con el precio del dólar. Ahora, diputada, obviamente el cuidado de las finanzas públicas se puede hacer, por así decirlo, con ética o sin ética, con valores o sin valores, ¿verdad? Si los números dan, aparentemente las cosas podrían estar bien, pero ¿cómo ha compaginado usted esa firmeza de valores, de principios? Usted, para contar una infidencia, en algún momento dentro del partido, pues dijo, esto no se hace, o esto no lo vamos a ir aquí, porque usted dijo, primero está el partido, primero está la sanidad del partido, no dudo que a nivel personal también lo haya tenido que hacer, pero ¿cómo se compagina finanzas sanas, los números sanos, en negros o en azules, pero con un comportamiento ético y correcto, para que todo también desde el punto de vista de valores también esté correcto? Bueno, primero apegarse totalmente a la normativa, a lo que rige en nuestro país, eso es importantísimo. Yo soy muy estricta en el apego de la normativa. Muchas veces ha dicho no, ha tenido que decir no. Muchas veces he tenido que en todo, decir en la municipalidad, no. Exactamente. el partido, aquí. A veces, aunque suene, a veces hay cosas que suenan ridículas, sobre todo en el código electoral, que nadie entiende por qué es de esa forma, y aún así, pues hay que apegarse, aunque el código pueda hacer que esté mal estructurado, lo que sea la que sea la razón. Eso lo peleamos después, pero de momento hay que apegarse a lo que dice la norma y ser muy estricto en eso. Porque la tentación es muy enorme, supongo, también. He tenido muchas veces que decir que no, y también es formación, estarle transmitiendo a la gente con la que trabajo ¿por qué? La forma correcta de hacer las cosas. A veces no es intencional, pero es porque se desconoce el trámite correcto, y es cuestión de ordenar y pues formar a la gente que participa en los procesos. Pero esa firmeza de decir, esto no se hace, o esto no lo vamos a hacer así, o sabemos que el resto del partido pronto lo hace de esta forma, pero nosotros no lo vamos a hacer así. Exactamente. ¿Dónde se forja eso? Bueno, yo creo que es en el carácter de cada persona. Yo, pues, como le dije, mi formación, que me ha tocado ser jefa de hogar y muy estricta con las finanzas, igual soy de formación contadora pública, eso me ha hecho, pues, tener ese carácter, y a veces la gente puede pensar que me veo dulce, eso le iba a decir, pues no, que de pronto dice, no, yo Paulina, en eso cede. soy bastante estricta, disciplinada y muy apegada siempre a la norma para evitar todos esos problemas que hemos escuchado y que han sucedido en otros partidos. Yo creo que Liberación Nacional no se ha dicho nada de sus finanzas, por el contrario, tenemos de parte del Tribunal Supremo de Elecciones liquidaciones aprobadas por un alto porcentaje, 96%. Vaya. Lo que quiere decir es que están presentadas de conformidad a lo que exige la norma, como le decía, y el Tribunal Supremo. Entonces sí, yo en eso soy disciplinada y estricta. Ahora, diputada, da la casualidad o coincidencia que las dos veces, como es la actual, que usted es diputada, lo ha sido de oposición. Le toca de ser. ¿Cómo eso compromete o dificulta los compromisos que se suman en campaña?
Porque es más fácil, supondría uno, es más fácil conseguir cosas y honrar la palabra siendo diputado de gobierno que diputado de oposición. ¿Cómo hace para lidiar? Usted lo fue con la administración de don Luis Guillermo Solís, me parece, y ahora con la de don Rodrigo Chávez. ¿Cómo hace una diputada que además tiene tanta experiencia de más, pero para cumplir cuando se tienen menos condiciones para cumplirle a los cartagineses en este caso? Sí, es muy difícil cuando no es uno diputado de gobierno, pero yo creo que es que también hay que entender cuál es el papel del diputado. A nosotros nos toca legislar y control político. Y si bien es cierto, representamos a una provincia, somos diputados de la República. Entonces, tenemos que legislar por Costa Rica y como representantes de la comunidad también pues ejercemos el control político. Nosotros lo que podemos hacer desde nuestra función como diputados para las necesidades de nuestras provincias es ejercer precisamente ese control político y exigir al Ejecutivo que atienda las necesidades de nuestras comunidades, que eso es lo que uno hace, ya sea vía control en la asamblea, ya sea notas o pidiendo visitas, o también a través de la comisión de los representantes de Cartago, que se convoca a los ministros para saber qué avance hay, por ejemplo, en la Florencio del Castillo, el Hospital de Cartago, en los CEBAIS, en la infraestructura educativa que está tan dañada. Entonces, usamos también las comisiones para poder llevar ese control y exigir las necesidades. Pero eso le iba a preguntar. Pero nosotros no somos los ejecutivos. Pero eso le iba a decir, o se puede hacer llamando, ¿verdad?, al ministro, al viceministro, lo que sea, o se puede hacer convocándolos aquí, diciendo porque esto no avanza. Sí, ¿Te pareciera más del estilo de vengan aquí, digan por qué esto no avanza? Exactamente. Sí, porque como ejecutivo, cuando uno no es gobierno, es más difícil el acceso a todo lo que es las instituciones del Ejecutivo. Sin embargo, tenemos la facultad de poder convocar a los ministros, ya sea a nuestras oficinas, a las comisiones, o también mandarles notas, y eso pues sí lo ejercemos, sí podemos hacerlo. Y de hecho lo hemos ejercido desde que iniciamos, ya hemos hecho varios controles políticos, haciendo un llamado para lo que es el hospital, la Florencio, ya dije, la infraestructura educativa. También hay necesidades en el sector agrícola muy importantes. Empleo reclama mucho. Por otro lado, hemos hecho control político, por ejemplo, con los hospitales y el CNP, que ya son de temas más nacionales. En todos los temas que uno vea que puede o requiere de un control por parte de los diputados, pues lo vamos a ejercer. Ahora usted es mucho abogado por el tema de la apertura de una defensoría de los habitantes, me parece, en Cartago. Sí, de acuerdo al informe que nos presentó la defensora, detectamos que en Cartago no hay una oficina. Además, que es la provincia que menos quejas ha presentado. Y creemos que es por la ausencia de tener acceso a una oficina. Siempre hay una estadística oculta ahí. Entonces, estamos ayudando. Yo mandé una carta a la Municipalidad de Cartago y otra al alcalde y otra al Consejo Municipal. Y pues gracias a Dios hay una gran aprobación para facilitar por parte de la Municipalidad de Cartago una oficina para la Defensoría, y creo que esto daría mayor acceso a todos los habitantes de la provincia de Cartago. Estamos en el despacho de la señora diputada doña Paulina Ramírez del Partido de Liberación Nacional. Ella preside varias comisiones importantes, una que tiene que ver muchísimo con donde pasan los presupuestos y todo el análisis que se hace de las distintas partidas en que se gasta el dinero público en el país. Doña Paulina, le preguntaba lo de sus periodos como diputada, porque en el primero ocurrió algo que para los cartagineses, usted me dirá, sigue siendo como traumático, que es el cierre del Bancrédito, ¿no? Que no dudo que haya sido doloroso y demás. Pero de pronto los cartagineses se preguntan, bueno, ¿qué hizo la señora diputada por impedirlo? ¿Usted qué le contestaría a ellos? Bueno, nosotros los 7 diputados hicimos muchísimos controles políticos y incluso convocamos en la comisión muchísimas veces a la junta directiva, a los miembros del Ejecutivo responsable, el ministro de Presidencia y otros,
para exigirles que nos dijeran cuál era la ruta. Lamentablemente, de una forma oculta, secreta prácticamente, se anunció el cierre de la intermediación financiera, lo cual lo llevó al cierre total del Banco Crédito, sin notificarnos de previo a los diputados, sin tener la oportunidad de haber reaccionado, pese a que ya habíamos hecho muchas reuniones y considerábamos que el banco podía ser rescatable. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Se les ocultó información? Sí, claro que sí. ¿Y era salvable? Para los números que nos presentaban, incluso la junta directiva, había posibilidades porque era un problema de liquidez y no patrimonial. El banco patrimonialmente estaba muy bien, entonces existía la posibilidad de que pudiera impulsársele para poder rescatarlo, pero no hubo ninguna acción por parte del gobierno para hacerlo, sino por el contrario, la decisión y la ruta que tomaron fue el cierre del Banco Crédito. Bueno, y aparte fue perdiendo una serie de negocios, ¿no? Sí, perdiendo, el mismo gobierno fue quitándole negocios y eso pues afectó muchísimo, aún más la liquidez. Además, la noticia que el mismo gobierno se encargó de dar, de que estaba en mala situación, hacía que mucha gente sacara sus inversiones del banco. Lo que llaman el pánico financiero. Sí, exacto, y cada vez lo debilitaron más. Entonces esto pues claro que fue para nosotros una noticia. Los 7 diputados hicimos un fuerte control político, exigimos del gobierno explicaciones, pero aún así un día anunciaron el cierre de la intermediación y posteriormente ya el cierre definitivo. Sin embargo, sí hicimos algo importante en rescate de los derechos de los trabajadores del Banco Crédito. Promovimos una ley para que pudieran salir con todas sus condiciones y se les pudiera despedir dignamente. Eso fue una ley que se promovió y gracias a todo el Congreso pues salió aprobada en el último año y eso ayudó a muchas de las familias que fueron afectadas producto del despido de los empleados del Banco Crédito. Diputada Ramírez, es claro por lo que ya nos ha contado, más información pues obviamente que reuniremos para este artículo, de su trayectoria política ha empezado desde la niñez y enfrentando dificultades, adversidades una tras otra, sin entender la maternidad como un problema, sino una situación. Pero de pronto en Cartago también otras voces, sabemos donde la familia Villanueva es tan influyente en la vida económica de la provincia, que de pronto un cartaginés diga, doña Paulina ha sido ficha o ha conseguido todo o mucho por el apoyo de la familia Villanueva en Cartago. ¿Usted qué le contesta a los cartagineses? En Cartago hay un grupo de liberación, como usted bien lo dijo, Cartago es liberacionista y pertenezco a un equipo de liberacionistas en el cual se toman decisiones en forma consensuada. Yo no podría haber llegado ni a la vicealcaldía ni a la diputación si no hubiera sido porque el grupo de delegados de Cartago me eligieran y me hayan dado esa posición. Yo creo que yo he demostrado con mi trayectoria, con mi carrera profesional, con mi liderazgo, he demostrado tener la capacidad de asumir las posiciones que tengo y he sido respaldada por todo el equipo de liberacionistas de Cartago. De hecho, para esta ocasión, Cartago fue la provincia que más demostró ser liberacionista, tanto en primera ronda como en segunda ronda. Valga decir tuvimos el apoyo. Años, ¿verdad? Tenía Cartago de no sacar, o Liberación Nacional de no sacar 3 diputados. Sí, exactamente. Y usted puede ver las estadísticas y los resultados. El Cantón Central sacó 10 puntos de diferencia, el cual yo represento, y en la provincia en total fuimos la única provincia que ganamos a nivel nacional con un porcentaje más alto. Entonces, ¿qué sería lo justo decir allí? ¿Que hay agradecimiento? Porque es un trabajo, pero a su vez si no podría decirse que no hay un reconocimiento de parte de los cartagineses cuando tuve una mayoría tan importante. Y adicionalmente, los liberacionistas también tuvieron apoyo que se reflejó y que de hecho pude ser electa así 2 veces vicealcaldesa,
alcaldesa e incluso 2 veces diputada. Y que igual ha habido momentos o cosas en las cuales no han diferido y no ven diferente, no ven de la misma forma la política. Con don Luis Gerardo es presidente legislativo. O sea que también hay una independencia de criterio. Claro, es una total independencia. Además, mi perfil es más de finanzas. Como le dije, tengo una carrera desarrollada alrededor de las finanzas públicas, de la administración tributaria, de todos estos temas económicos también, que son los que he venido liderando en toda mi carrera y no solamente en la asamblea, sino también en la municipalidad y en el Partido Liberación Nacional. Y como lo he demostrado, de hecho, aquí he hecho un papel también importante en tema de finanzas, como usted lo mencionaba. Hoy, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, he tenido que hacer un llamado al apego a la normativa, como es en la regla fiscal, asimismo a las normas presupuestarias, a que se apeguen a esa disciplina y a esa contención de gasto que debe ejercer el Ejecutivo para poder alcanzar esas metas y esos objetivos que no solamente son necesarios para nuestro país, sino que también lo exigen los organismos internacionales, para poder ser sujetos de crédito, sujetos de la emisión de bonos, porque de lo contrario nuestra calificación va a bajar a tal grado que ni siquiera podemos participar en una emisión de bonos en donde seamos atractivos para que la gente invierta en este país. Es curioso que usted, en la administración de don Luis Guillermo Solís, las finanzas estaban endebles. Se fue, 4 años estuvo en otras actividades porque no se podía continuar además, pero vuelve y está en peores condiciones las finanzas. No está, no, los ingresos han mejorado muchísimo. De ahora hace 8 sí, años. Claro. Y como El dije, plan fiscal, han buena medida. superado las metas que se establecieron al Fondo Monetario Internacional. Pero los gastos han crecido Pero mucho. los gastos cada vez se incrementan más. Por eso es que hay que trabajar muchísimo en la contención de gasto porque si no la bola de nieve nos hace llegar nuevamente a la situación que estuvimos previo al plan fiscal. Entonces, para evitar eso son necesarios tomar medidas, para eso la regla fiscal, para que podamos conservar esa sostenibilidad. Para eso también son las normas presupuestarias y tomar algunas acciones y medidas que son propias y responsabilidad del Ejecutivo, que aquí lo que vamos a ejercer es un control político para asegurarnos que lo está haciendo. Porque no podemos pensar en que en tiempos tan difíciles, en donde la deuda está en un escenario gravísimo, podamos pensar en seguir gastando sin ninguna medida y sin ningún control. Diputado, habitualmente uno entrevista a un diputado que por primera vez lo es o diputada y le pregunta qué quiere hacer, cuál es su gran proyecto en la Asamblea Legislativa. De pronto dicen pues crear empleo y las preguntas y respuestas habituales, ¿verdad? Inclusive uno podría pensar que está en una confusión de roles que creen que hay que tener. Pero presumo por lo que usted me ha dicho de que, bueno, ya veremos en qué otras comisiones estará próximamente, pero como que su patrón es el cuidado de las finanzas públicas. Más allá de construir un edificio o hacer algo. Sí. Bueno, porque no podemos. No es papel de los diputados hacer obra, ese es papel del Ejecutivo. Pero hay diputados que dicen que yo quiero hay diputados, lamentablemente, muchos dicen hacerla a Florencio, no, yo voy a exigir o voy a hacer ese llamado al Ejecutivo para que lo haga, pero no lo hace el diputado. Eso es un error que se comete, podemos decir que vamos a luchar junto con los cartagineses en esas grandes necesidades que tiene nuestra ¿Y cómo provincia. le ayuda un diputado de oposición a un gobierno? ¿Cómo le ayuda para que nos ayudemos todos, para que el Ejecutivo logre sus metas y que la diputada... Yo creo que por eso es que tiene que haber en estos momentos más que nunca mayorías democráticas para lograr los objetivos tanto de gobierno como de la Asamblea Legislativa. Tenemos que tener esas relaciones lo máximo posible de entendimiento. No podemos tener roces entre los diferentes poderes porque de lo contrario se va a deteriorar la ejecución de los objetivos de este país. Y una frase como que estamos jugando de chapitas no ayuda, diputada. No ayuda. Sí, esto no ayuda. Yo creo que estamos buscando consensos
estamos buscando esas mayorías democráticas y que el presidente debe usar las formas correctas para la comunicación, porque es desafortunado oír ese tipo de frases y dirigiéndose a un poder de la República como es la Asamblea Legislativa, que en ningún momento pues hemos asumido ese papel. Estamos asumiendo responsabilidades muy altas y que requerimos más bien el apoyo tanto de Ejecutivo, de los costarricenses y aquí al interno poder lograr las mayorías democráticas para obtener los propósitos que es llevarle a los costarricenses y poder tener las mejores condiciones para todos los costarricenses. Doña Paulina Ramírez Portugués, diputada del Partido de Liberación Nacional. Para concluir, doña Paulina, yo quisiera pedirle un poquito de los políticos que usted admira. ¿A quién ha admirado? No solo Liberación Nacional, ¿cuál es el político local o internacional que usted más admire? Y dentro del partido del cual usted ha admirado más dentro de Liberación Nacional. Bueno, yo digo que un poco de todos, porque en realidad cada uno tiene sus buenas obras. ¿Qué voy a decir de don Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz? Y hay muchos temas en los que uno puede decir, él se ha destacado y políticamente e internacionalmente. Doña Laura Chinchilla, primer mujer presidenta, eso pues nos representó a todas las costarricenses y yo creo que marcó en este país una gran diferencia, rompió esos esquemas y gracias a ella tenemos nosotras ahora las mujeres mayores espacios. Hoy tenemos 27 mujeres diputadas, eso no se había oído en la historia. Es la primera vez que hay tantas mujeres aquí. Yo creo que ha sido parte de los logros de haber tenido una mujer presidenta. Igualmente, creo que don Pepe Figueres fue también una figura que para Costa Rica, y creo que nadie puede negarlo, fue de un gran aporte para nuestra nación. Hizo obras muy importantes. También Calderón en materia social. Todos tienen algo. E internacionalmente, ¿hay alguno que usted haya... Porque un día estaba recordando que en alguna ocasión con lo que hablaba usted de su familia, que usted me decía, yo tuve poco tiempo para la televisión, Danilo, y es lógico, con tanto hijo y todo, tuve tiempo para el divertimento, porque hoy sabemos que la televisión no es solo para divertirse, pero había poco tiempo para la televisión, para mucha tele, cuando hay que cuidar, hacer tantas cosas. Pero, ¿qué político internacional admira usted? Bueno. O mujer, ¿verdad? Evidentemente. Sí, mujer. Bueno, yo he seguido mucho a las mujeres presidentas, siempre las he tratado de seguir y he visto la forma en que se manejan y he admirado que además tienen la gran facilidad de lograr esos acuerdos. Yo creo que es que las mujeres tenemos ya esa habilidad porque estamos menos expuestas a la confrontación, ¿verdad? No tenemos esa personalidad y eso nos lleva a poder llevar acuerdos. Yo admiro y ahora me pareció una figura muy importante, doña Kamala, como Kamala Harris. Sí, exactamente, vicepresidenta. También tiene su discurso y su personalidad, es alguien que he seguido y admirado, así como le dije, muchas otras mujeres. Pero en general yo trato de rescatar las buenas cosas de cada político e incluso muchas veces tomar de ellas esas enseñanzas y que sea parte del aprendizaje. ¿Y hay alguna mujer o hombre, del que más usted haya aprendido en Liberación Nacional? Alguien que usted le haya absorbido más para decir, me gusta este estilo, para su propia... como esponja para su propia formación. Yo creo que yo tengo mi propio estilo y he formado mi propio estilo. No quisiera copiar el de nadie, sí puedo copiar de ellos sus mejores actuaciones y aprender de todos, pero uno tiene su personalidad y uno tiene su propia forma de hacer las cosas. Y yo creo que, como le dije, he tratado de tener una imagen en donde yo pueda proyectar confianza, honestidad, además que se me vea disciplinada, ordenada y que mis defensas sean técnicas, no solamente discutir por discutir o oponerme por oponerme, sino que yo pueda tener un fundamento para
defender las posiciones que yo tenga. Ese me imagino que le ha hecho tener que defender posiciones contra su partido en favor de oposición, por ejemplo, y le han dicho que es sorpresa. Sí, muchas veces ha sucedido, por ejemplo, con el plan fiscal en el tiempo de Luis Guillermo, muchas veces no en todo coincidía con la fracción, pero yo trataba de llevarlos a un convencimiento, ¿verdad? Y fundamentar bien mi posición. Pero a veces en política eso cuesta, porque hay línea de partido. Hay línea de partido, pero bueno, uno trata de posicionarse, defenderlo y lograr pues que puedan convencer tus posiciones a los demás. Y si no se podía, pues valía más la mayoría, ¿verdad? Pero sí, claro, yo creo que tengo mi propia personalidad y más bien quiero proyectar, como le dije, esa confianza y que lo que uno diga esté bien fundamentado. Bueno, diputada, yo quiero agradecerle mucho el rato que nos ha concedido a La Reacción, este espacio en su despacho, aquí en el 7º piso de Asamblea Legislativa. Agradecerle, ¿verdad?, que hayamos podido conocer un poco más de su vida, de su aporte. Agradecerle también a don Mario Aguilar, un periodista que nos ha contribuido a hacer este enlace. Y yo quiero concluir, solo preguntándole, después de haberle escuchado, ¿cómo se autodefine doña Paulina Ramírez? ¿Quién es? Para quien no la conociera, después de escucharla tanto, ¿cómo se autodefine la diputada Ramírez? Bueno, yo creo que yo soy una mujer que le gusta servir y no servirse. He venido a servirle a este país y tengo un espíritu genuino de servicio. A veces en estos tiempos cuesta creerlo, pero realmente requiere de muchas horas de trabajo, de mucha sensibilidad, el poder tener ese verdadero sentimiento y motivación por servirle a esta nación. Yo creo que desde estas posiciones que he tenido, ese es mi principal objetivo. No perder nunca de vista que estoy aquí por los costarricenses y que vine a servirle a esta nación y a mi provincia también en muchos momentos cuando he estado en posiciones en la alcaldía. Así que eso también me ha llevado a ser, como le dije, disciplinada, fortalecer mis principios, mis valores y guardar siempre ese respeto a todas las personas y respetar las posiciones incluso contrarias, porque en este mundo uno tiene que aprender a escuchar y tiene que aprender a hablar también y defender sus posiciones con muchísimo respeto y para poder lograr al final de cuentas obtener esos objetivos que son todos los que tenemos aquí en la Asamblea Legislativa y creo que el Ejecutivo y los poderes de la República, que es poder llevarle a los costarricenses mejores condiciones y podamos tener una Costa Rica mejor para todos. ¿Cómo se llaman sus hijos, diputada? Tengo 5 hijos, Luis Carlos, Hildelena, Alejandro, Daniel y Fiorella. Y hace poco tuvo un nuevo nieto, me parece. Tengo 3 nietos. El mayor, que tiene 19 años. Yo fui abuelita a los 36 años. Bueno, es un nieto con el cual me siento muy apegada porque mi primer nieto, además él tiene una parálisis y ha sido para nosotros de verdad un ejemplo para la familia de perseverancia, de lucha, sacrificio, porque él ha tenido que enfrentarse a procesos muy fuertes. Y bueno, yo lo admiro muchísimo. Para mí él es fundamental también en mi vida. Tengo otra nieta que se llama Valentina y un nieto que viene por venir. Valentina es ahorita la reina de la casa y va a seguir siendo porque el que sigue es un varoncito. Pues diputada, muchas gracias por recibirnos más bien. Muchísimas gracias a ustedes. Esta ha sido una conversación con doña Paulina Ramírez Portugués, diputada de Liberación Nacional. En su despacho le hemos conocido un poco más de su vida personal y política. Hoy aquí los cartagineses lo tienen en el primer poder de la República. Danilo Chávez, La Reacción.